Cuando los españoles llegaron a tierras mexicanas, hace más de 500 años, nuestro país y el estado de Chihuahua no tenían los límites que actualmente puedes observar en los mapas. Las fronteras de los territorios estaban más o menos definidos por los nativos de estas tierras mediante algunos elementos geográficos como valles, desiertos, ríos y montañas. Después de someter a los principales pueblos indígenas del sur y centro de nuestro país, los españoles se extendieron hacia el norte, donde fundaron los primeros asentamientos en diversos territorios que ellos llamaron Provincia de la Nueva Vizcaya. De esta provincia partieron posteriormente en nuevas expediciones para explorar más hacia el norte. Si todavía existiera la provincia de la Nueva Vizcaya, ¿qué partes de los estados de la República Mexicana abarcaría? Los españoles eran muy pocos comparados con el número de indígenas que dominaron. ¿A qué crees que se debió que los españoles lograran la conquista? Las primeras poblaciones que los españoles fundaron en lo que hoy es el estado de Chihuahua fueron Santa Bárbara y el Valle de San Bartolomé, hoy conocido como Valle de Allende. Esta región fue habitada por los indios conchos, tobosos y otros más. Todos ellos componían una población indígena muy numerosa. En Santa Bárbara y otros lugares cercanos, la principal actividad practicada por los españoles fue la minería, en tanto que en el Valle de Allende o San Bartolomé, después de que se inundaron las principales minas, el grueso de sus habitantes optó por dedicarse a otras actividades como la agricultura, el comercio y el cultivo de frutales. Lograron con ello producir algunos de los alimentos básicos que requerían sus habitantes y los excedentes fueron comercializados con los pueblos mineros cercanos. Pero la vida de los colonizadores, como la de los indios, fue dura y difícil. Hubo constantes enfrentamientos entre unos y otros, por lo que algunas villas, como se les llamaba a los poblados, fueron destruidas o abandonadas. En Santa Bárbara casi no quedan muestras o pruebas documentales de aquellos lejanos tiempos. Lo que se conserva hasta nuestros días es la tradición minera. A continuación, te mostraremos lo más destacado del patrimonio histórico en el municipio de Allende. Valle de Allende se fundó en un paraje a un lado del río que ahora es conocido como Río del Valle, entre los años de 1563 y 1574. Aún existe una fuerte discusión con respecto a la fecha. Este era el sitio más adecuado a sus necesidades, pues se podía contar con agua casi todo el año, tanto para el consumo como para el riego. Acequias y canales del sistema de riego que fueron construidos por los españoles se mantienen y constituyen evidencias de cómo Valle de Allende conserva formas de vida en gran armonía con su entorno natural, pues aún funcionan los sistemas hidráulicos, las formas antiguas de riego y la tradición en el cuidado de huertos familiares con árboles frutales. Esta es la fachada de lo que fuera la aduana nacional en Valle de Allende. Aquí era donde se controlaba el paso de las mercancías mediante el pago de un impuesto cada vez que un comerciante o viajero cruzaba con sus productos que cargaban en burros, mulas, caballos o carretones. En esa época, el viaje de estos lugares a la Ciudad de México duraba más de un mes. La iglesia de la Virgen del Rosario es una construcción del siglo XVIII. En sus interiores se hallan cuadros con imágenes religiosas que fueron pintados hace mucho tiempo. Durante 1996 y 1997, este patrimonio cultural fue restaurado por personal especializado del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
En esta casa nació don José Ignacio Urquidi, quien fuera el primer gobernador del estado de Chihuahua. En sus interiores se pueden admirar las construcciones típicas de antaño, con arcos, columnas, un patio interior con habitaciones dispuestas en torno a él, el portón original de madera, donde en lugar de bisagras se instalaron goznes al estilo propio de la época en que se construyó, y en la parte posterior de la casa, el típico balcón, desde donde se podía contemplar la huerta familiar. El convento de la Orden de San Francisco fue una de las primeras construcciones de Valle de Allende. Hoy ya no existe y en su lugar se encuentra el edificio de lo que hasta hace poco tiempo fue la embotelladora de refrescos del Valle. Fue el sitio donde en 1811 se expusieron a la curiosidad pública las cabezas de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez, insurgentes que habían sido sacrificados en la ciudad de Chihuahua. Existen aún casas habitación que podría decirse son de las más antiguas en el estado. En ellas se aprecia el sorprendente grosor de sus paredes, como es el caso de esta, donde hoy se localizan las oficinas de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento. Probablemente fueron hechas de esta manera como una forma de protegerse de los frecuentes ataques de los nativos de estas tierras. En diciembre de 1866 llegó don Benito Juárez a Valle de Allende, procedente de Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, y se hospedó en esta casa. La casa de Rita Soto Torres, quien hasta la fecha sigue la tradición conservando el espíritu hospitalario de sus ancestros, está llena de historia y de recuerdos. Para comprobarlo, basta con emprender un recorrido por los pasillos, patios y habitaciones para encontrarse con un sinnúmero de objetos antiguos. Fotografías, muebles, armas, utensilios, adornos y muchas cosas más que nos dan una idea de cómo era la vida en aquellos tiempos. Una de las más pintorescas poblaciones en el municipio de Allende es Talamantes, famoso por el balneario en que han convertido el Ojo de Talamantes. Este es precisamente el lugar donde se origina el sistema de riego. En este pueblo, en el siglo pasado, se construyó una gran fábrica de hilados y tejidos de algodón, como la manta y la mezclilla. Ahora solo quedan ruinas de las instalaciones, pero en su tiempo dio trabajo a muchas personas y las telas que ahí se producían se hicieron famosas a nivel nacional e internacional. Precisamente frente a esa fábrica tuvo lugar en 1860 la batalla entre el ejército conservador, comandado por el general Domingo Cajén, y los liberales, dirigidos por Octavio López. Cajén derrotó a los liberales. El 14 de julio de 1860 hubo otra gran batalla contra el general Cajén, pero esta vez en la Haciendita, cerca de Valle de Allende, donde triunfó nuevamente Cajén, quien mandó incinerar los cadáveres de los liberales en los hornos de cal del arroyo conocido como de las Ánimas. Actualmente existe una lápida en honor de los héroes caídos en dicha batalla. El pueblito de Allende es otra de las más antiguas poblaciones del municipio. Según algunos historiadores, fue en este lugar donde vivieron los indígenas que los españoles del Valle de San Bartolomé empleaban para su servicio. En aquellos tiempos se hablaba de ese lugar como el pueblo de indios de San Bartolomé y actualmente se le conoce como el pueblito. Por casi toda la región se hallan vestigios de las que fueron grandes haciendas. Estas representaron importantes momentos en la historia de nuestro estado y nuestro país. Sería muy interesante que investigaras las consecuencias que este tipo de propiedades sobre grandes extensiones de tierra tuvieron dentro de la sociedad mexicana
en la última mitad del siglo pasado. Además de todos los sitios históricos que ya viste, existen muchos más en el municipio de Allende, pues como se mencionó antes, son algunos de los poblados más antiguos fundados por los españoles en el estado de Chihuahua, y solamente visitándolo, con la intención de entender nuestra historia, se puede valorar cabalmente el legado de nuestros antepasados, indígenas y españoles.